El látigo cortó el aire con un silbido agudo. Mateo Villanueva detuvo su caballo en seco al escuchar el sonido, seguido por el gemido sofocado de una mujer. Venía del río Guadiana, más allá de los álamos que bordeaban su propiedad. No era asunto suyo. Había pasado 3 años evitando problemas, construyendo algo parecido a la paz en una tierra que nunca olvidaba la sangre. 3 años desde que enterró a Inés y a Lucía bajo el cielo cruel de Extremadura. 3 años intentando dejar atrás al hombre que fue durante la guerra carlista. El matador. Otro chasquido del látigo. Esta vez, ningún gemido. Mateo apretó las riendas. Su caballo, un alazán viejo llamado Trueno, agitó las orejas. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre los campos de trigo. El calor hacía vibrar el horizonte. Debía seguir adelante, revisar el nivel del agua, regresar a la finca antes del anochecer. El látigo volvió a sonar. Mateo maldijo en voz baja y espoleó a Trueno hacia los árboles. Lo que vio lo heló por dentro. Una mujer estaba de pie en la orilla del río, con las manos atadas a la espalda. Alta, de hombros anchos, piel morena oscurecida por el sol. Sangre fresca bajaba desde una herida en su frente hasta la mandíbula. 3 hombres a caballo la rodeaban despacio, como lobos alrededor de un ciervo herido. El que llevaba el látigo era un hombre de mediana edad con un parche sobre el ojo izquierdo. Sonreía mientras enrollaba el cuero entre sus dedos. A su lado, un hombre más joven escupía tabaco y reía. El tercero permanecía en silencio, con ojos fríos como piedras de río. La mujer no suplicaba. No lloraba. Solo miraba al hombre del parche con una calma que Mateo reconoció de inmediato. Era la calma de quien ya había decidido morir. «Eres demasiado alta para venderte», dijo el del parche, su voz arrastrándose sobre el agua. «Ningún burdel de Sevilla te quiere. Demasiado grande, demasiado fea. Entonces, ¿qué diablos hacemos contigo, gitana?» La mujer no respondió. Sus ojos se movieron brevemente hacia Mateo, escondido entre las sombras de los álamos, y luego regresaron al hombre del látigo. Mateo sacó lentamente su rifle Winchester de la funda. El metal estaba caliente por el sol. Sus manos no temblaban. Nunca temblaban cuando sostenía un arma. El hombre del parche levantó el látigo otra vez. El disparo de Mateo atravesó el aire. La bala levantó tierra a medio metro del caballo del hombre del parche. El animal relinchó y se encabritó. Los 3 hombres giraron en sus monturas, con las manos volando hacia sus armas. Mateo salió de entre los árboles al trote, el Winchester apoyado en su hombro, el cañón apuntando hacia arriba pero listo. «Hasta aquí llega esto», dijo con voz plana. No era amenaza ni advertencia. Solo un hecho. El hombre del parche controló su caballo y entrecerró su ojo bueno, estudiando a Mateo. Una sonrisa lenta cruzó su rostro curtido. «Villanueva», dijo. «El matador. Pensé que habías muerto». «Aún no». «¿Qué haces aquí?» «Esto no es asunto tuyo». «Este río cruza mi tierra», mintió Mateo. «Todo lo que pasa aquí es asunto mío». El del ojo frío habló por primera vez, su voz tan vacía como su mirada. «Encontramos a la gitana hace 3 días. Es nuestra». «Las personas no se poseen», dijo Mateo. «Suelten las cuerdas y váyanse». El hombre del parche, que Mateo ahora reconocía como Rodrigo el Tuerto, un contrabandista que había visto una vez en Mérida, rió sin humor. «¿Sabes quién soy, Villanueva? Y sabes que no me voy sin lo que es mío». «Lo que tienes», dijo Mateo bajando el rifle para apuntar directamente al pecho de Rodrigo, «son 3 segundos para decidir si quieres vivir para ver otro amanecer». El silencio cayó sobre la orilla del río. El agua fluía indiferente. El sol seguía cayendo. Los pájaros habían dejado de cantar.
El hombre de ojos fríos llevó la mano a su revólver, pero no lo sacó. Rodrigo mantuvo su mirada en Mateo, calculando. El joven del tabaco solo miraba nervioso entre los dos. Nos veremos otra vez, matador, dijo Rodrigo finalmente. Y la próxima vez, no serás tú quien tenga el rifle. Tiró de las riendas de su caballo y se alejó al galope. El hombre de ojos fríos lo siguió sin palabras. El joven escupió una última vez hacia Mateo antes de partir. Mateo mantuvo el rifle levantado hasta que desaparecieron más allá de la colina. Solo entonces bajó el arma. Solo entonces permitió que sus manos temblaran. Se volvió hacia la mujer. Ella seguía de pie en la orilla, inmóvil, observándolo. Sangre goteaba de su barbilla al polvo. Sus ojos eran oscuros, profundos, sin esperanza ni gratitud. Solo curiosidad cansada. Mateo desmontó despacio, guardando el rifle en la funda de su montura. Sacó su cuchillo del cinturón y se acercó con las manos visibles. Voy a cortar las cuerdas, dijo en voz baja. No te haré daño. La mujer no respondió, pero tampoco se movió cuando él pasó detrás de ella. Las cuerdas estaban apretadas, cortando profundamente en sus muñecas. La piel estaba en carne viva, hinchada y morada. Mateo cortó con cuidado. Las cuerdas cayeron. La mujer trajo sus manos al frente lentamente, moviendo los dedos con expresión de dolor mientras la sangre volvía a circular. ¿Estás herida?, preguntó Mateo. Aparte de eso, señaló la herida en su frente. Ella tocó la sangre con los dedos, la miró como si le sorprendiera verla. Nada que no sane, dijo. Su voz era áspera por la sed, pero firme. Hablaba español con un acento difícil de ubicar, como si hubiera aprendido de muchas bocas diferentes. ¿Tienes algún lugar a donde ir?, La mujer lo miró durante un largo momento. Luego negó una sola vez con la cabeza. Mateo suspiró. Ya sabía que así sería. Lo supo desde el momento en que disparó al suelo. Mi finca está a 2 kilómetros al oeste, dijo. Hay agua, comida y un establo si necesitas descansar. ¿Por qué? La pregunta fue directa, sin adornos ni agradecimiento. Solo buscaba una razón. Mateo no respondió de inmediato. Miró el río, el agua turbia que arrastraba ramas y barro. Pensó en Inés y Lucía, varadas bajo el sol implacable mientras 3 jinetes pasaban sin detenerse. Porque esos hombres volverán, dijo finalmente. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero regresarán, más enojados. Necesitas tiempo para sanar y decidir qué hacer. La mujer lo estudió con esos ojos oscuros, buscando mentiras o trampas ocultas. Mateo sostuvo su mirada. No tenía nada que esconder. Al final, ella asintió. 2 kilómetros al oeste. 2 kilómetros al oeste, confirmó Mateo. Le tendió la mano para ayudarla a montar. Ella la miró un momento, luego tomó su antebrazo. Su agarre era de hierro. A pesar de su tamaño, subió con una agilidad sorprendente. El caballo se movió bajo el peso adicional pero se mantuvo firme. Avanzaron en silencio. La llanura se extendía alrededor, dorada bajo la luz de la tarde. Los campos de trigo se mecían con el viento que bajaba de las montañas del norte. A lo lejos, las cigüeñas anidaban en los campanarios de iglesias abandonadas. Esos hombres, dijo ella de pronto. Ahora irán por ti. Tal vez debiste dejarme. Mateo no respondió de inmediato. Dio a trueno entre unas rocas y subió una pendiente suave. Intenté durante 3 años no meterme en problemas, dijo al fin. Resulta que no se me da muy bien. La mayoría de los hombres se arrepienten de ayudar a extraños. La mayoría de los hombres se arrepienten de muchas cosas. Coronaron la colina y apareció la finca de Mateo.
No era gran cosa. Una casa de piedra con techo de tejas rojas, un establo inclinado que necesitaba reparación, un corral con media docena de caballos y campos que llevaba 3 años tratando de hacer producir. Pero era suyo. Cada piedra, cada tabla, cada metro de cerca era prueba de trabajo y terquedad. La mujer cambió levemente de postura al verlo. ¿Vives solo? Sí. ¿Sin esposa ni hijos? La pregunta cayó como un golpe. Mateo apretó la mandíbula. Tuve ambos. Ya no. Ella no dijo nada, pero él sintió su leve asentimiento. Un reconocimiento silencioso de una pérdida compartida. Pero antes de llegar al patio, otra figura apareció. Un jinete esperaba cerca de la casa, sentado elegantemente sobre un caballo negro. Vestía ropas caras, pantalones de montar finos y una chaqueta de terciopelo oscuro. Su barba estaba perfectamente recortada, su cabello peinado hacia atrás con pomada. Don Julián Sánchez. El dueño de la hacienda vecina. 15 años mayor que Mateo, rico, respetado y absolutamente despreciable. Villanueva, dijo don Julián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Otra vez causando problemas? Mateo detuvo a Trueno a varios metros de distancia. No hay problemas, don Julián. No. El hombre mayor miró a la mujer detrás de Mateo. ¿Y quién es tu invitada? Alguien que necesita refugio. Temporalmente. Don Julián chasqueó la lengua. Siempre tan noble, Villanueva. Siempre recogiendo causas perdidas. Hizo una pausa. Ten cuidado. La bondad puede costarte caro en estos días. Especialmente para un hombre con tu historia. El énfasis en las últimas palabras no fue sutil. Mateo sintió que la mujer detrás de él se tensaba. ¿Necesitas algo, don Julián? Solo pasaba a recordarte nuestra conversación de la semana pasada. Tienes una deuda pendiente conmigo, Villanueva. El tiempo se acaba. No te debo nada. Oh, pero sí. Don Julián sonrió de nuevo. La memoria es un peso curioso, ¿no crees? Algunos hombres la llevan mejor que otros. Pero todos pagamos por lo que recordamos o por lo que otros recuerdan de nosotros. Giró su caballo con un movimiento elegante. 7 días, Villanueva. Luego tendré que ser menos discreto sobre ciertos hechos del pasado. Se alejó al trote, dejando una nube de polvo que brillaba en la luz del atardecer. Mateo esperó hasta que desapareció de vista antes de desmontar. Ayudó a la mujer a bajar. Ella tropezó levemente cuando sus pies tocaron el suelo, el cansancio finalmente alcanzándola. ¿Quién es ese hombre? Preguntó. Un vecino. Nada importante. Ella lo miró con esos ojos que parecían ver demasiado. ¿Mientes mal, vaquero? Mateo no respondió. Señaló el establo. Puedes descansar ahí. Te traeré comida, agua y vendas para esa herida. La mujer miró el establo, luego la casa, y finalmente a Mateo. ¿No vas a hacer preguntas? Supongo que me dirás lo que quieras cuando estés lista. Por primera vez desde el río, algo cambió en su expresión. No era una sonrisa, pero sí un leve ablandamiento en los ojos. Un reconocimiento de una decencia que no esperaba encontrar. Gracias, dijo en voz baja. Mateo asintió y caminó hacia la casa. Detrás de él, oyó los pasos pesados de la mujer hacia el establo. Se detuvo en la puerta y miró atrás. Ella estaba de pie en la entrada del establo, recortada contra el cielo que se oscurecía. Alta, imponente, completamente sola. Luego entró y la oscuridad la envolvió. Mateo cerró la puerta de la casa y se apoyó un momento en ella, con los ojos cerrados. 3 años de paz. 3 años de vivir sin levantar polvo.
Y ahora había abierto la puerta a algo que casi seguro terminaría en sangre. Pero cuando abrió los ojos, no sintió arrepentimiento. Solo certeza. Caminó hacia la cocina y comenzó a reunir provisiones. Pan, carne seca, un frasco de conservas de tomate. Una cantimplora con agua fresca. Vendas limpias y un ungüento que hacía con hierbas para las heridas. Mientras trabajaba, su mente repasaba lo ocurrido. Rodrigo el Tuerto. Conocía la reputación de ese hombre. Contrabandista, ladrón, traficante de personas. El tipo de hombre que no olvidaba una ofensa. Los otros dos eran desconocidos, pero de la misma calaña. Volverían. No había duda. ¿Y don Julián? Mateo apretó los dientes. El noble sabía demasiado. Durante la guerra carlista, Mateo y él habían luchado en el mismo regimiento. Habían visto los mismos horrores. Habían cometido los mismos pecados. Pero cuando terminó la guerra, don Julián regresó a su hacienda y usó el oro robado de los muertos para expandir sus tierras. Mateo regresó a una casa vacía y 2 tumbas nuevas en el campo. Y ahora don Julián quería dinero. 500 pesetas por su silencio. Por no revelar lo que Mateo había hecho durante la guerra. El matador. 17 personas. Algunas en batalla, otras no, una mujer embarazada en un pueblo que supuestamente escondía suministros carlistas. Un niño de 14 años que había levantado un rifle contra ellos. Mateo había seguido órdenes. Había hecho lo que le dijeron que hiciera. Pero las órdenes no limpiaban la sangre de sus manos. Tomó las provisiones y salió hacia el establo. El sol se había hundido completamente ahora, dejando solo una franja púrpura en el horizonte oeste. Las estrellas comenzaban a aparecer, frías y distantes. El establo olía a heno, sudor de caballo y madera vieja. Mateo se detuvo en la entrada, dejando que sus ojos se adaptaran. Los 6 caballos en sus puestos lo miraron con ojos tranquilos. La mujer estaba sentada en un catre en la esquina del fondo, la espalda contra la pared y una mano cerca de una horquilla oxidada que había tomado de algún lugar. Se había posicionado de modo que podía ver ambas salidas. Astuta. Y cuidadosa. Como alguien que había aprendido que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Traje comida, dijo Mateo, levantando el bulto. Y agua. Y vendas para esa herida. La mujer asintió pero no se movió. Sus ojos lo siguieron mientras cruzaba el suelo del establo. Mateo dejó las cosas sobre una caja de madera junto al catre y luego dio un paso atrás para darle espacio. Estaré en la casa si necesitas algo, dijo. La puerta nunca está cerrada con llave. Espera. La palabra lo detuvo. Se volvió. La mujer miraba el paquete de provisiones con una expresión imposible de leer. ¿Por qué? Preguntó otra vez. La misma pregunta, pero ahora sin sospecha. Sonaba más a confusión genuina, como si la bondad fuera un enigma que no podía resolver. Mateo pensó en qué responder. Podía haber dado una explicación simple. Podía haber desviado la pregunta. Pero decidió decir la verdad. Hace 3 años, comenzó, su voz baja, mi esposa e hija viajaban al pueblo. Una rueda de su carreta se rompió a medio camino. Quedaron varadas bajo el sol. 6 horas. Hizo una pausa. Las palabras salían sin emoción, gastadas por haberlas repetido 1000 veces en su mente, pero el dolor seguía ahí, tan fresco como el primer día. 3 jinetes pasaron durante esas 6 horas. 3 hombres diferentes, en 3 momentos diferentes. Mi esposa les rogó que se detuvieran, que la ayudaran a llevar a nuestra hija a la sombra, que enviaran ayuda. Ninguno se detuvo. La mujer no interrumpió. Solo escuchaba. Cuando las encontré, mi hija estaba inconsciente.
El golpe de calor había dañado su cerebro. Murió 2 días después. Mi esposa, ella simplemente se rindió. Dejó de comer. Dejó de beber. La siguió una semana más tarde. Mateo miró a la mujer directamente a los ojos. No puedo traerlas de vuelta. No puedo cambiar lo que pasó. Pero puedo asegurarme de no ser el tipo de hombre que ignora a alguien que necesita ayuda. Aunque me cueste. El silencio llenó el establo. Afuera, un caballo relinchó suavemente. Lo siento, dijo la mujer al fin, su voz apenas un susurro. Por tu pérdida. Mateo asintió. Come. Descansa. Mañana veremos qué sigue. Esta vez, cuando se giró para irse, ella no lo detuvo. Ya había cruzado medio establo cuando volvió a oír su voz. Me llamo Elara. Mateo se detuvo pero no se volvió. Mateo. Lo sé. El hombre de la cicatriz lo dijo. El matador. Sintió que la espalda se le ponía rígida. Esperó la pregunta inevitable. Esperó que ella pidiera explicaciones. Pero no llegó. Gracias, Mateo, dijo Elara simplemente. Por no ser el cuarto jinete. Salió del establo antes de que pudiera responder. El aire nocturno era fresco después del calor del día. Las cigarras cantaban en los campos. La luna creciente colgaba sobre las colinas como una hoz de plata. Mateo se quedó un momento en el patio, mirando las estrellas. Pensó en Inés, que solía contar constelaciones mientras él se quedaba dormido. Pensó en Lucía, que hacía cadenas de margaritas y las ponía en la crin de los caballos. Pensó en los 17 fantasmas que lo perseguían cada noche. Y pensó en Elara, sola en el establo, confiando en un extraño porque no tenía otra opción. Entró a la casa y cerró la puerta detrás de él. La mañana llegó fría y gris. Mateo despertó antes del amanecer, como siempre. Durante un momento, en ese espacio confuso entre el sueño y la vigilia, olvidó que no estaba solo. Luego recordó. Se vistió rápidamente y salió. El rocío cubría todo con una capa brillante. Sus botas dejaban huellas oscuras en la hierba mientras caminaba hacia el corral. Los caballos ya estaban despiertos, inquietos, esperando su desayuno. Mateo les dio heno y avena, revisó sus cascos, llenó los abrevaderos. El trabajo físico siempre había sido su refugio. Cuando sus manos estaban ocupadas, su mente no podía vagar hacia lugares oscuros. Estaba terminando cuando oyó crujir la puerta del establo. Elara salió a la luz gris de la mañana. Caminaba con rigidez, cuidando su costado izquierdo, pero sus ojos estaban alertas. Se había lavado la sangre del rostro, dejando ver los moretones que florecían alrededor de la herida en su frente. Su ropa estaba rasgada y sucia, pero se mantenía erguida, orgullosa. Buenos días, dijo Mateo. Elara asintió, observando el rancho. Ahora, con luz, podía ver detalles que la noche anterior habían estado ocultos. Las cercas que necesitaban reparación. El techo del establo que se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Los campos que mostraban signos de años de abandono antes de que Mateo comenzara a trabajarlos de nuevo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Deberías descansar. He descansado toda la noche. Hoy estoy más fuerte. Mateo la estudió. El orgullo la mantenía erguida a pesar del dolor. Reconocía esa actitud. Era la misma que él había tenido después de perder a su familia. El mismo rechazo a mostrar debilidad. La misma necesidad de seguir moviéndose porque detenerse significaba sentir. ¿Sabes usar un martillo?, preguntó. Sí. Entonces ayúdame con la cerca norte. Los postes están podridos. Necesitan reemplazo. Trabajaron juntos durante las siguientes horas.
Mateo sacaba los postes viejos mientras el ara abría hoyos nuevos y colocaba los postes frescos. Era fuerte. Más fuerte que cualquier mujer que él conociera. Tal vez más fuerte que muchos hombres. Cada golpe del mazo contra la tierra dura era firme y preciso. No hablaban mucho. Solo lo necesario. Pásame el martillo. Sostén esto. Más a la izquierda. Pero el silencio no era incómodo. Era el silencio de dos personas que habían aprendido que las palabras a menudo significaban menos que las acciones. A media mañana habían cambiado 8 postes y tensado varios metros de alambre. El sol finalmente había roto a través de las nubes, calentando el aire. El ara trabajaba con su camisa rasgada, sin notar el frío matutino. «Aprendiste esto de tu padre», dijo Mateo. No era una pregunta. El ara detuvo su trabajo, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Algo. Él me enseñó a comerciar, a negociar, a leer y escribir. El trabajo duro lo aprendí de mi pueblo. En los campamentos gitanos, todos trabajan. Las mujeres levantan los refugios, curten las pieles, cargan todo cuando el campamento se mueve. O te haces fuerte o no sobrevives. Tu madre te enseñó a pelear. Las manos de el ara se quedaron quietas. Lo miró directamente. ¿Por qué preguntas eso? Porque en el río no peleaste. 3 hombres, pero no intentaste nada. ¿Habrías peleado si supieras que morirías más rápido? La pregunta quedó en el aire. El ara lo consideró, luego asintió lentamente. Mi madre sí me enseñó a luchar. Pero también me enseñó cuando no vale la pena. Con esos hombres, si peleaba, me habrían dejado inconsciente. Y entonces habrían hecho lo que quisieran mientras yo no podía resistir. Así que me mantuve alerta. Esperando. Buscando una oportunidad. Hasta que aparecí. Hasta que apareciste. Siguieron trabajando. La cerca fue tomando forma. Recta. Firme. Algo que duraría. Cuando el sol llegó a su punto más alto, hicieron una pausa. Mateo trajo agua fresca del pozo y pan que había horneado el día anterior. Se sentaron bajo un olivo retorcido que daba sombra al borde del campo. Soy del pueblo gitano, dijo el ara de repente, mirando el horizonte. Mi madre era gitana. Mi padre, un comerciante catalán que se enamoró de ella cuando su caravana pasó por Barcelona. Se casaron contra la voluntad de ambas familias. Mateo escuchaba sin interrumpir. Nací demasiado grande. Demasiado alta, demasiado ancha de hombros. Mi padre decía que era perfecta. Mi madre decía que era fuerte como el roble. Pero para el resto del mundo, nunca fui lo bastante gitana. Nunca fui lo bastante payá. Siempre en medio. ¿Tu padre? Murió hace 6 meses. Fiebre. Después de eso, los hombres del puesto comercial donde trabajábamos empezaron a mirarme diferente. Como algo que podían usar ahora que él no estaba para protegerme. Así que huí. ¿Tienes familia? ¿Algún lugar a donde ir? El ara negó con la cabeza. Mi madre murió cuando tenía 12 años. Tengo primos entre los gitanos, pero no los he visto en años. Tal vez ni me recuerden. Mi padre era hijo único. No hay nadie. Mateo pensó en sus propias palabras del día anterior. Tuve esposa e hija. Ya no. Entonces quédate aquí, dijo. Hasta que estés lo bastante fuerte para decidir qué sigue. Sin obligaciones. Sin condiciones. El ara lo miró durante un largo momento. Sus ojos oscuros lo estudiaban, buscando el engaño, la trampa, el precio oculto. No encontró nada. Está bien, dijo finalmente. Gracias, Mateo.
Él asintió y se puso de pie, sacudiendo las migas de pan de sus pantalones. Terminemos esta cerca antes de que oscurezca. Pero antes de que pudieran reanudar el trabajo, el sonido de cascos interrumpió el silencio. Mateo se puso tenso, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Don Julián Sánchez apareció sobre la colina, su caballo negro brillante con sudor. Pero no estaba solo. Detrás de él, montados en caballos más ordinarios, venían dos hombres más. Mateo no los reconoció, pero su tipo era inconfundible. Hombres duros, con rostros marcados por años de vida violenta. Don Julián detuvo su caballo a pocos metros de donde estaban Mateo y el Ara. Sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Villanueva. Veo que tu invitada se ha quedado. Temporalmente. Por supuesto. Temporalmente. Don Julián miró a Elara con una expresión que hizo que la piel de Mateo se erizara. Dime, muchacha. ¿Sabes quién es el hombre que te está protegiendo? Elara no respondió. Solo lo miró con la misma calma que había mostrado a Rodrigo en el río. No. Bueno, permíteme iluminarte. Don Julián se inclinó en su montura. Durante la guerra carlista, este hombre mató a 17 personas. No todas eran soldados. Algunas eran civiles. Mujeres. Niños. Mateo sintió que el mundo se detenía. El sonido de su propia respiración era demasiado fuerte en sus oídos. El Ara se había quedado completamente quieta. Lo llamaban el matador, continuó don Julián. Porque no hacía prisioneros. Porque no mostraba piedad. Y ahora aquí está, jugando al granjero pacífico, fingiendo que tiene alma. Se enderezó en su silla. Solo pensé que debería saberlo. Antes de confiar demasiado en tu Salvador. Giró su caballo y se alejó, sus dos acompañantes siguiéndolo. Dejaron un silencio pesado detrás. Mateo no podía mirar a Elara. Mantuvo sus ojos fijos en el horizonte donde don Julián había desaparecido. ¿Es verdad? La voz de Elara era plana, sin acusación ni juicio. Solo pidiendo confirmación. Sí, dijo Mateo después de un largo momento. Es verdad. ¿Mataste? Sí. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Finalmente, Elara habló. Todos tenemos demonios, Mateo. Pero los demonios no nos definen. Son nuestras acciones hoy las que importan. Mateo finalmente la miró. Ella lo estaba observando con esos ojos oscuros e imposibles de leer. ¿No me juzgas? Maté a un hombre cuando tenía 15 años, dijo Elara simplemente. Intentó violarme. Lo apuñalé en el cuello con unas tijeras. Murió gritando. Fue el turno de Mateo de quedarse en silencio. Todos somos asesinos a nuestra manera, continuó Elara. La diferencia está en por qué matamos. Y en si podemos vivir con ello después. No puedo, admitió Mateo, su voz apenas un susurro. Cada noche los veo. Los 17. Sus rostros. Pero sigues intentando ser mejor. Eso cuenta. Mateo no tenía respuesta para eso. Se volvió hacia la cerca a medio terminar. Deberíamos seguir trabajando. Pero el Ara lo detuvo con una mano en su brazo. Mateo. Gracias por decirme la verdad. Él asintió, incapaz de hablar. Trabajaron hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La cerca estaba casi terminada. Solo faltaban 2 postes más. Pero Mateo sabía que algo había cambiado. Don Julián había arrojado su secreto al mundo. Pronto, todos sabrían quién era realmente. Y entonces no habría paz. No habría tranquilidad. Solo sangre. Como siempre. Esa noche,
Después de cenar un guiso simple de lentejas y chorizo, el ara no regresó al establo. En cambio, se sentó afuera, en el escalón de piedra frente a la casa, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. Mateo salió con 2 copas de vino tinto áspero que hacía con las uvas silvestres que crecían cerca del río. Le ofreció una a Elara. Ella la tomó sin palabras. Se sentaron en silencio, bebiendo despacio, escuchando los sonidos de la noche. Las cigarras. El viento entre los olivos. El ladrido distante de un perro de algún rancho vecino. ¿Alguna vez te enamoraste?, preguntó Elara de repente. Mateo tardó en responder. Sí. Con Inés. Era todo lo que yo no merecía. Buena. Paciente. Amable. Y Lucía tenía sus ojos. Los mismos ojos verdes que brillaban cuando reían. ¿Aún las amas? Cada día. Elara asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Eso es bueno. El amor no muere solo porque la gente sí. Bebieron más vino. Las estrellas se multiplicaban en el cielo oscuro. ¿Y tú?, preguntó Mateo. ¿Alguna vez te enamoraste? Elara guardó silencio durante tanto tiempo que Mateo pensó que no respondería. Una vez, dijo finalmente. Un joven de mi pueblo. Era gitano, pero no le importaba que yo fuera mestiza. Era bueno conmigo. Me trataba como si fuera preciosa. ¿Qué pasó? Su familia se opuso. Dijeron que yo traería vergüenza al linaje. Que nuestros hijos serían impuros. Él les hizo caso. Él se lo perdió. Elara lo miró, sorprendida. ¿De verdad crees eso? Sí, dijo Mateo sin dudar. Cualquier hombre que no pueda ver tu valor es un tonto. Algo cambió en el rostro de Elara. No era exactamente una sonrisa, pero sus ojos se suavizaron. Eres un buen hombre, Mateo Villanueva. A pesar de lo que hayas hecho. O tal vez por ello, dijo Mateo. Tal vez los buenos hombres son solo los que han hecho cosas malas y decidieron no hacerlas más. Terminaron el vino mientras las estrellas giraban lentamente sobre ellos. Y por primera vez en 3 años, Mateo no se sintió completamente solo. Los siguientes días pasaron en una rutina tranquila que Mateo no había conocido en años. Se levantaba antes del amanecer, alimentaba a los animales, y para cuando terminaba, Elara ya estaba despierta, preparando café sobre el fuego. Trabajaban juntos durante el día, reparando cercas, arando campos, limpiando el establo. Por las noches, se sentaban afuera y bebían vino mientras el cielo se oscurecía. No hablaban mucho. Pero tampoco necesitaban hacerlo. El 4.º día después del encuentro en el río, Mateo salió al corral para alimentar a los caballos y se detuvo en seco. 3 de sus 6 caballos estaban tumbados en el suelo, inmóviles. Sus ojos abiertos y sin vida, espuma seca alrededor de sus hocicos. Veneno. Mierda. La palabra salió como un gruñido. Mateo se arrodilló junto al primero, una yegua gris que había criado desde potrillo. Tocó su cuello. Frío. Elara corrió desde el establo al oír su maldición. Se detuvo cuando vio los caballos muertos. Rodrigo, dijo simplemente. Mateo asintió, la mandíbula apretada. Se puso de pie, mirando los campos alrededor. No había señales de nadie. Los asesinos habían venido durante la noche, hecho su trabajo sucio y desaparecido como fantasmas. Están jugando con nosotros, dijo Elara. Quieren que tengamos miedo. ¿Y tú tienes miedo? Elara lo miró con esos ojos oscuros e inquebrantables. Del miedo no. De perderte, sí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Mateo la miró, sorprendido por la honestidad cruda de su confesión.
Antes de que pudiera responder, el ara se volvió hacia los caballos muertos. Tenemos que enterrarlos. Y luego necesitamos prepararnos. Porque esto no ha terminado. Pasaron el resto del día cavando tumbas para los caballos y luego reforzando las defensas del rancho. El ara demostró conocer trucos que Mateo nunca había imaginado. En los campamentos gitanos, explicó mientras tendían cables de alambre a lo largo del perímetro, siempre preparábamos 2 salidas. Una visible y una secreta. Cavaron un túnel pequeño desde debajo de la casa hasta el establo. Estrecho, oscuro, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pudiera arrastrarse, pero efectivo. Si vienen por nosotros, dijo el ara, no nos encontrarán atrapados. También colocaron latas vacías colgadas de cuerdas alrededor de la propiedad. Si alguien las tocaba durante la noche, el ruido los alertaría. Mateo se encontró admirando la eficiencia de el ara. Trabajaba con la precisión de alguien que había aprendido estas lecciones de supervivencia de la manera más dura. ¿Cuánto tiempo estuviste huyendo?, preguntó mientras llenaban cubos con agua y los almacenaban en la casa. 6 meses, respondió el ara. Desde que murió mi padre. Rodrigo y sus hombres me atraparon 3 veces. Las 2 primeras, logré escapar. La tercera, apareciste tú. ¿Cómo escapaste las otras veces? Una sombra cruzó el rostro de el ara, dejando a otros atrás. Una mujer mayor en un pueblo. Un niño en otro. Los usé como distracciones mientras corría. Hizo una pausa. No estoy orgullosa de ello. Sobreviviste. Sobreviví. Pero a costa de la inocencia de otros. Mateo entendía ese peso. Lo conocía íntimamente. Los fantasmas nos persiguen a todos, dijo. La pregunta es si los dejamos definirnos. El ara lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. ¿Y tú? ¿Dejas que tus fantasmas te definan? Cada día intento que no lo hagan. Algunos días lo logro. Otros, el pasado es demasiado pesado. Sí. Trabajaron hasta el anochecer, transformando el rancho en algo parecido a una fortaleza. No era mucho, pero era mejor que nada. Esa noche, mientras comían en silencio, el ara rompió la quietud. ¿Qué quiere realmente don Julián? Mateo había estado esperando esa pregunta. Dejó su tenedor. Dinero. 500 pesetas. ¿Por su silencio? Sí. ¿Tienes 500 pesetas? No. El ara asintió lentamente, procesando la información. ¿Y qué pasa en 7 días cuando no le des el dinero? Le dirá a todos quién soy. Lo que hice durante la guerra. Y entonces nadie comerciará conmigo. Nadie me hablará. Me convertiré en un paria. ¿Y yo? Mateo la miró confundido. ¿Tú? Soy gitana. Ya soy una paria. Si te quedas conmigo, serás doblemente condenado. Un asesino que protege a una gitana. Hizo una pausa. Tal vez deberías dejarme ir. Sería más fácil para ti. Mateo sintió algo caliente y furioso subir por su garganta. No. Mateo. He dicho que no. Se inclinó hacia adelante. He pasado 3 años castigándome por lo que hice. 3 años viviendo a medias, esperando la muerte como si fuera algún tipo de redención. Y luego apareciste tú. Y por primera vez desde que enterré a mi familia, sentí que tal vez valía la pena seguir intentándolo. El ara había dejado de comer, sus ojos fijos en él. No te voy a dejar ir, continuó Mateo. No para hacer las cosas más fáciles para mí. No para apaciguar a don Julián. No por nada. El silencio se extendió. Luego, lentamente, el ara sonrió.
Una sonrisa pequeña, casi tímida. Eres un hombre terco, Mateo Villanueva. Eso me han dicho. Al quinto día, la amenaza llegó de manera más directa. Mateo estaba reparando el techo del establo cuando vio movimiento en la colina este. 3 jinetes. Bajó rápidamente, tomó su rifle y llamó a Elara. Ella salió de la casa con otro rifle que Mateo le había dado el día anterior, junto con lecciones básicas de cómo usarlo. Los 3 jinetes se detuvieron a 50 metros del rancho. Mateo los reconoció inmediatamente. Rodrigo el tuerto en el centro, flanqueado por el hombre de ojos fríos y el que masticaba tabaco. Pero había algo diferente en su postura. No venían a atacar. Venían a negociar. Villanueva, gritó Rodrigo. Queremos hablar. Habla desde ahí, respondió Mateo, manteniendo el rifle en su hombro. Esto es ridículo. 2 adultos deberían poder resolver sus diferencias civilizadamente. La civilización terminó cuando envenenaste mis caballos. Rodrigo sonrió, aunque no había humor en ello. Considéralo un recordatorio. Pero hoy vengo con una oferta. Devuélvenos a la gitana y olvidamos todo esto. Cada uno sigue su camino. Sin rencores. Ella no es mía para devolver. Es una persona libre. El hombre de ojos fríos habló por primera vez, su voz tan vacía como siempre. Las personas libres no existen, Villanueva. Solo las que no están todavía encadenadas. Filosofía interesante de un ladrón. Rodrigo levantó una mano, deteniendo lo que fuera que su compañero iba a decir. Mira, Villanueva. No tengo nada contra ti. La guerra terminó hace años. Lo que hiciste entonces no es asunto mío. Pero la muchacha sí lo es. Nos pertenece por derecho de captura. Las personas no se capturan. No son animales. En mi mundo sí. Rodrigo se inclinó en su montura. Última oferta. La muchacha a cambio de tu paz. Recházala y las cosas se pondrán muy desagradables. Mateo sintió a Elara moverse detrás de él. La oyó cargar el rifle. ¿Desagradables? Dijo Mateo. Ya envenenaste mis caballos. ¿Qué sigue? ¿Quemar mis campos? ¿Matar a mis vecinos? Si es necesario. El hombre de ojos fríos añadió con voz plana. Proteger cuesta, Villanueva. A veces cuesta sangre. ¿Seguro que quieres pagar ese precio por una gitana que ni siquiera conoces? Mateo no titubeó. Ya lo pagué cuando la liberé. La pregunta es si ustedes están dispuestos a pagar el precio por intentar llevársela de nuevo. Rodrigo estudió a Mateo por un largo momento. Luego sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. Como quieras, matador. Pero recuerda esto cuando llegue la sangre, tuviste la oportunidad de evitarlo. Giró su caballo y se alejó, sus 2 hombres siguiéndolo. Mateo mantuvo el rifle levantado hasta que desaparecieron tras la colina. Solo entonces bajó el arma, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina. Volverán, dijo Elara detrás de él. Y esta vez no será para hablar. Lo sé. Entonces necesitamos estar listos. Mateo se volvió hacia ella. Elara estaba de pie con el rifle en sus manos, mirando hacia donde habían desaparecido los hombres. Pero había algo en su postura que no había estado allí antes. Una determinación dura. Una disposición a luchar. ¿Has matado antes con un rifle? Preguntó Mateo. No. Solo con un cuchillo. Pero si es necesario, aprenderé rápido. Los siguientes 2 días fueron de preparación intensa. Mateo enseñó a Elara a disparar, usando latas viejas como objetivos. Ella era una estudiante rápida, con manos firmes y ojos agudos. No pienses demasiado, le instruyó. Respira.
Apunta. Dispara. El pensamiento viene después. Para el final del segundo día, el ara podía acertar a una lata a 50 metros con consistencia razonable. También cavaron más trampas alrededor del perímetro. Hoyos poco profundos cubiertos con ramas y tierra. No eran lo suficientemente profundos para matar, pero sí para lesionar un caballo y arrojar a un jinete. Por las noches, tomaban turnos vigilando. 2 horas cada uno, sentados en la oscuridad con un rifle, escuchando cada sonido. En la tercera noche, durante el turno de Mateo, oyó un susurro detrás de él. Se volvió, rifle levantado, pero era solo el ara. No podía dormir, dijo, sentándose a su lado en el escalón. Deberías intentarlo. Mañana necesitarás tus fuerzas. Y tú también. Pero aquí estás. Mateo no tenía respuesta para eso. Se quedaron sentados en silencio, escuchando los sonidos nocturnos. Las cigarras. El viento. Un búho en algún lugar cercano. Cuéntame sobre Lucía, dijo el ara de repente. Tu hija. ¿Cómo era? Mateo sintió el familiar apretón en su pecho al oír el nombre. Pero por primera vez en 3 años, no se sintió como un cuchillo. Se sintió como memoria. Dolorosa, sí. Pero memoria al fin. Era pequeña para su edad, comenzó. Apenas le llegaba a Inés al hombro cuando murió y tenía 8 años. Pero era feroz. Una vez peleó con un niño 2 veces su tamaño porque él dijo que las niñas no podían ser vaqueras. ¿Ganó? Le dio un puñetazo en la nariz y lo hizo sangrar. Mateo sonrió al recordarlo. Inés estaba furiosa. Yo estaba orgulloso. Aunque no podía decirlo frente a Inés. Suena como alguien a quien me habría gustado conocer. A ella también le habrías gustado tú. Le gustaba la gente fuerte. Decía que la debilidad era aburrida. El ara rió suavemente. Sabia para su edad. Demasiado sabia. A veces me miraba y sentía que veía directamente a mi alma. Como si conociera todos mis secretos. El silencio cayó otra vez. Luego el ara habló, su voz apenas un susurro. ¿Crees que ella habría entendido? Lo que hiciste en la guerra. Mateo pensó en ello. Pensó en los ojos verdes de Lucía, siempre tan claros, tan honestos. No, dijo finalmente. Creo que me habría preguntado por qué. Y no habría aceptado seguía órdenes como respuesta. Ella habría querido saber por qué elegí seguir esas órdenes específicas. ¿Por qué no me negué? ¿Y qué le habrías dicho? Que era joven. Que tenía miedo. Que pensaba que si no seguía las órdenes, me matarían. Hizo una pausa. Todas razones verdaderas. Ninguna de ellas buena. El ara puso su mano sobre la de Mateo. Su piel era áspera por el trabajo, cálida en la noche fría. Las personas que nunca han tenido que elegir entre su vida y su moral son las que más juzgan, dijo. El resto de nosotros solo intentamos sobrevivir con algo de humanidad intacta. Mateo miró sus manos unidas. Algo se movió en su pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no dejarme. El ara apretó su mano. Gracias por encontrarme. La tormenta llegó en la 7ª noche. No la tormenta literal, aunque las nubes se habían estado acumulando durante todo el día. Sino la tormenta de violencia que Mateo había estado esperando. Estaba durmiendo cuando lo despertó el sonido de las latas chocando. Alguien había tropezado con uno de los cables de alarma. Mateo se levantó de la cama, agarró su rifle y corrió hacia la ventana. Afuera, en la oscuridad, vio movimiento. Figuras. Al menos 3, tal vez más. El ara.
gritó. La puerta del establo se abrió de golpe. El ara salió corriendo, el rifle en sus manos. Pero antes de que pudiera llegar a la casa, una figura saltó desde las sombras. Era el hombre joven, el que masticaba tabaco. Tenía un cuchillo. Mateo levantó su rifle para disparar, pero otro hombre apareció desde el costado de la casa. El de ojos fríos. Tenía una pistola apuntando directamente a Mateo a través de la ventana. Todo sucedió en segundos. El joven se lanzó sobre el ara. Ella giró, usando el rifle como garrote, golpeándolo en la cabeza. Él se tambaleó pero no cayó. Ella dejó caer el rifle y sacó un cuchillo que Mateo no sabía que tenía escondido. El hombre de ojos fríos disparó su pistola. La ventana explotó en fragmentos de vidrio. Mateo se agachó, el disparo pasando sobre su cabeza. Y entonces el ara se movió. No como la víctima que había sido en el río. No como alguien esperando ser salvada. Se movió como un depredador. El cuchillo en su mano brilló en la luz de la luna mientras lo hundía en el cuello del joven. Una vez. Rápido. Preciso. Sin duda. El joven cayó, las manos en su garganta, sangre brotando entre sus dedos. Sus ojos estaban abiertos, sorprendidos. Murió en segundos. Mateo no tuvo tiempo de procesar lo que acababa de ver. El hombre de ojos fríos estaba recargando. Mateo se levantó y disparó a través de la ventana rota. Falló. Pero lo suficientemente cerca para hacer que el hombre se lanzara al suelo. El ara. Adentro. Gritó Mateo. Ella recogió su rifle y corrió hacia la casa. Mateo abrió la puerta justo cuando ella llegaba. La jaló adentro y cerró de golpe, echando el cerrojo. Afuera, oyeron gritos. Rodrigo, maldiciendo. Fernando está muerto. La perra lo mató. El hombre de ojos fríos respondió, su voz aún calmada. Vámonos. Esto no ha terminado, pero necesitamos reagruparnos. No. Vamos a quemarlos. Rodrigo. Vámonos. Ahora. Hubo un momento de silencio tenso. Luego el sonido de cascos alejándose. Mateo y el ara se quedaron en la oscuridad de la casa, respirando pesadamente. El olor a pólvora y sangre llenaba el aire. Mateo encendió una lámpara con manos temblorosas. La luz reveló a el ara de pie en medio de la habitación, el cuchillo aún en su mano, cubierto de sangre. Su rostro estaba manchado con salpicaduras rojas. Ella miraba el cuchillo como si no reconociera qué era. El ara. Su voz la sacó del trance. Lo miró, y Mateo vio algo romperse detrás de sus ojos. Yo lo maté. Otra vez. Lo hice otra vez. Sus piernas cedieron. Mateo la atrapó antes de que cayera, el cuchillo cayendo al suelo con un ruido metálico. Ella se aferró a él, su cuerpo temblando. Éralo tú, dijo Mateo firmemente. Elegiste vivir. No hay vergüenza en eso. Pero yo, cuando tenía 15, pensé que lo había dejado atrás. Pensé que podía ser diferente. ¿Y ahora? Ahora protegiste tu vida. Mateo la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. El ara, mírame. Sobreviviste. Luchaste. Y ganaste. Eso es todo lo que importa. ¿No me juzgas? ¿Cómo podría? Yo he hecho mucho peor por razones mucho menos justificadas. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de el ara. Lágrimas que probablemente había estado reteniendo durante 12 años, desde la primera vez que mató. Mateo la abrazó, dejándola llorar contra su pecho. No intentó consolarla con palabras vacías. Solo la sostuvo mientras los años de trauma finalmente encontraban liberación.
Afuera, el cuerpo del joven yacía en el polvo, otro fantasma para perseguirlos. Pero adentro, en la débil luz de la lámpara, dos almas rotas se encontraban en su dolor compartido. El amanecer llegó gris y frío. Mateo salió primero, rifle en mano, para asegurarse de que no hubiera emboscada. El patio estaba vacío excepto por el cadáver. Lo arrastró lejos del rancho y lo enterró en un campo sin marcar. No había tiempo para respetos. No había necesidad de preguntas de autoridades que pudieran arrestar a Elara. Cuando regresó, ella estaba de pie en la puerta, limpia de sangre pero con ojeras profundas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Esperamos. Se reagruparán, harán un plan. Volverán, probablemente con más hombres. ¿Podemos ganar? Mateo la miró durante un largo momento. ¿Honestamente? No lo sé. Pero sé que no voy a rendirme. Y sé que no voy a dejarte ir. Elara asintió lentamente. Entonces peleamos. Peleamos. Pasaron el día reforzando aún más el rancho. Más trampas. Más provisiones almacenadas. Más munición preparada. Pero esa noche, cuando se sentaron a comer, el silencio era diferente. No era el silencio cómodo de dos personas que no necesitaban hablar. Era el silencio de dos personas que sabían que el tiempo se acababa. Mateo, dijo Elara de repente. Si algo me pasa. No va a pasar nada. Pero si pasa. Ella lo miró firmemente. Quiero que sepas algo. Estos días aquí, contigo, han sido los primeros en años que me he sentido humana. No una gitana. No una mestiza. No algo que la gente mira con desprecio o lujuria. Solo, yo. Mateo sintió algo apretarse en su garganta. Elara. Déjame terminar. Ella respiró hondo. Gracias. Por verme. Por no ver lo que otros ven. Por ver a mí. Mateo se levantó de la mesa y fue hacia ella. Tomó sus manos entre las suyas. No eres la única que ha sido vista, dijo. Durante 3 años, he sido un fantasma. Existiendo pero no viviendo. Y entonces apareciste tú, y de repente tenía una razón para seguir adelante. Estaban muy cerca ahora. Mateo podía ver las motas doradas en los ojos oscuros de Elara. Podía contar cada una de sus pestañas. Casi se besaron. Sus rostros a centímetros de distancia. La respiración de ambos acelerándose. Pero entonces Elara retrocedió suavemente. Aún no, susurró. No mientras la muerte esté tan cerca. Cuando esto termine, cuando estemos seguros, entonces. Mateo entendió. Y respetó su decisión. Cuando esto termine, acordó. Esa noche, en lugar de turnarse vigilando, se quedaron sentados juntos en la oscuridad del porche. No tocándose, pero cerca. Tan cerca que Mateo podía sentir el calor de su cuerpo. Cuéntame sobre tu madre, dijo Mateo. Dijiste que te enseñó a pelear. Elara sonrió en la oscuridad. Mi madre era pequeña. Apenas me llegaba al hombro cuando cumplí 14 años. Pero era feroz. Decía que los gitanos habíamos sobrevivido siglos porque sabíamos cuándo luchar y cuándo huir. ¿Cuándo murió? Cuando tenía 12. Fiebre. Fue rápido. Un día estaba bien, al siguiente, se fue. Elara hizo una pausa. Pero antes de morir, me enseñó algo. ¿Qué? A bailar flamenco. Dijo que el baile era oración. Que cuando las palabras fallan, el cuerpo habla. Que mientras pudiera bailar, nunca estaría realmente sola. ¿Todavía bailas? No desde que murió mi padre. Elara miró las estrellas. Pero a veces siento el ritmo en mis huesos.
como si mi cuerpo recordara incluso cuando mi mente ha olvidado. Mateo no supo qué lo impulsó a decir las siguientes palabras. Tal vez fue la tristeza en su voz. Tal vez fue el deseo de ver algo hermoso antes de que llegara la violencia. Muéstrame, dijo. Elara lo miró, sorprendida. ¿Qué? Muéstrame cómo bailas. Aquí. Ahora. No hay música. No la necesitas. Dijiste que el cuerpo habla. Déjalo hablar. Durante un largo momento, Elara no se movió. Luego, lentamente, se puso de pie. Se alejó unos pasos, hasta el centro del patio. La luna había salido, pintando todo de plata. Elara cerró los ojos. Y comenzó a moverse. Al principio, solo fueron pasos pequeños. Un golpe con el talón. Luego otro. El sonido rítmico contra la tierra dura. Luego sus brazos se levantaron. Sus manos giraron en el aire. Su cuerpo comenzó a balancearse, a girar, a contar una historia sin palabras. No había música, pero Mateo podía oírla de todos modos. En los pasos de Elara. En su respiración. En el susurro de su ropa contra su piel. Era dolor. Era rabia. Era pérdida. Era esperanza. Todo mezclado en movimiento. Elara bailó durante minutos que se sintieron como horas. Sus mejillas estaban mojadas, pero no parecía darse cuenta. Estaba perdida en el baile, liberando años de emociones contenidas. Cuando finalmente se detuvo, estaba sin aliento, su pecho subiendo y bajando. Abrió los ojos y miró a Mateo. Él estaba de pie en el porche, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Su voz se quebró. Era hermoso. Elara caminó hacia él. Sin palabras, se sentó a su lado otra vez. Esta vez, cuando sus hombros se tocaron, ninguno se apartó. Se quedaron así hasta el amanecer. Dos almas rotas, encontrando consuelo en la presencia del otro. Mientras el cielo se aclaraba en el este, Mateo supo con certeza absoluta, lo que fuera que viniera después, no la dejaría ir. Pelearía. Mataría si era necesario. Moriría si debía. Porque Elara no era solo alguien a quien estaba protegiendo. Era la razón por la que valía la pena seguir viviendo. El octavo día amaneció con una quietud inquietante. Ni viento. Ni pájaros. Solo el silencio pesado que precede a la tormenta. Mateo estaba afuera alimentando a los 3 caballos que quedaban cuando vio el polvo en el horizonte. Un jinete. Solo uno, cabalgando rápido. Elara salió de la casa al oír el relincho del caballo extraño. Tenía el rifle en sus manos, lista. Pero cuando el jinete se acercó lo suficiente, Mateo sintió que todo su cuerpo se tensaba. Era uno de los hombres de don Julián. El más joven, apenas un muchacho. El jinete detuvo su caballo a distancia respetuosa, las manos levantadas para mostrar que no llevaba armas. Don Julián envía un mensaje, gritó. Quiere reunirse con usted, señor Villanueva. A solas. En su hacienda esta tarde. Para resolver esto como caballeros. ¿Y por qué debería confiar en don Julián? Preguntó Mateo. Porque si no va, él vendrá aquí. Con sus hombres. Y con Rodrigo y los suyos. El muchacho tragó saliva. Don Julián dice que si viene, habrá una oportunidad de evitar más sangre. Mateo y Elara intercambiaron miradas. Es una trampa, dijo Elara en voz baja. Lo sé. Entonces no vayas. Si no voy, vendrán aquí. Al menos si voy, los mantendré alejados de ti. ¿Y qué pasa si te matan allá? Mateo no tenía respuesta para eso. El mensajero continuó. Don Julián también dice que tiene información sobre sus fantasmas.
Información que le interesará. Eso hizo que Mateo dudara. ¿Qué podría saber don Julián sobre los muertos de la guerra que Mateo no supiera ya? Dile a don Julián que estaré allí al atardecer, dijo finalmente. El muchacho asintió, giró su caballo y se alejó al galope. Mateo, no. Comenzó el Lara. Tengo que ir, la interrumpió. Pero no voy a ser estúpido al respecto. Pasaron las siguientes horas preparándose. Mateo limpió y cargó todos sus rifles y revólveres. Escondió cuchillos en sus botas, su cinturón, dentro de su chaqueta. El Lara lo observaba con creciente ansiedad. No me gusta esto, dijo. Si es una trampa. Es definitivamente una trampa, corrigió Mateo. La pregunta es qué tipo de trampa y cómo evitarla. Selló a Trueno y lo llevó al frente de la casa. Pero antes de montar, se volvió hacia el Lara. Si no regreso para el anochecer, dijo, quiero que uses el túnel. Sal por el establo, toma el mejor caballo y cabalga hacia el norte. Hacia la frontera con Portugal. No mires atrás. No voy a dejarte. El Lara. No. Su voz se quebró. No después de todo. No cuando finalmente encontré. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Mateo cerró la distancia entre ellos. Tomó su rostro entre sus manos. Cuando esto termine, dijo. Cuando estemos seguros. Hay algo que quiero preguntarte. Algo importante. Pero necesito que estés viva para poder preguntarlo. ¿Entiendes? El Lara asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Vuelve a mí, susurró. Promételo. Lo prometo. Se miraron durante un largo momento. Luego Mateo se inclinó y besó su frente. Un beso suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Montó a Trueno y comenzó a cabalgar hacia la hacienda de don Julián. Pero después de media milla, detuvo su caballo. Algo no estaba bien. Todo su instinto, honed durante años de guerra y supervivencia, gritaba advertencia. Don Julián nunca lo invitaría a negociar. No era el tipo de hombre que negociaba. Era el tipo que tomaba lo que quería y destruía lo que no podía tomar. Entonces, ¿por qué esta invitación? ¿Por qué ahora? A menos que la invitación no fuera para él. Era para sacarlo del rancho. Para dejar a el Lara sola. El terror helado inundó sus venas. Mateo giró a Trueno bruscamente y lo espoleó a galope completo de regreso hacia el rancho. El Lara estaba en el establo, preparando provisiones para el túnel de escape, cuando oyó los cascos. Al principio pensó que era Mateo regresando. Pero había demasiados caballos. 3, tal vez 4. Agarró el rifle y corrió hacia la casa. Pero antes de que pudiera llegar, vio figuras emergiendo de detrás del establo. Rodrigo el Tuerto salió primero, una sonrisa cruel en su rostro. Detrás de él venía el hombre de ojos fríos, sosteniendo una antorcha encendida. Hola, gitana, dijo Rodrigo. ¿Dónde está tu protector? El Lara levantó el rifle, apuntando directamente al pecho de Rodrigo. Da un paso más y disparo. Oh, lo sé. Eres peligrosa. Mataste a pobre Fernando. Rodrigo se veía casi complacido. Pero aquí está la cosa. No necesito acercarme. Hizo una señal. El hombre de ojos fríos arrojó la antorcha. No hacia el Lara, sino hacia el establo. El heno seco se encendió instantáneamente. Las llamas se propagaron con velocidad aterradora. Los caballos dentro comenzaron a gritar. No. El Lara corrió hacia el establo sin pensar. Rodrigo rió. Siempre tan predecible. Tan noble. Igual que Villanueva. El Lara llegó a la puerta del establo.
El humo ya era espeso, hacía que sus ojos lloraran. Pero podía oír a los caballos aterrorizados. Abrió los puestos uno por uno, gritándoles que corrieran. 2 caballos salieron galopando. El tercero estaba demasiado asustado, encabritándose en su puesto. El ara tosió, el humo llenando sus pulmones. Se quitó la camisa, la envolvió alrededor de la cabeza del caballo para cubrir sus ojos. El animal se calmó lo suficiente para que ella pudiera guiarlo hacia afuera. Pero cuando salió del establo, Rodrigo la estaba esperando. Sabía que saldrías, dijo. No podías dejar morir a los animales. Demasiado corazón. Levantó un revólver y disparó. La bala golpeó a Elara en el hombro izquierdo, haciéndola girar y caer. El dolor era cegador, blanco y caliente. Rodrigo caminó hacia ella despacio, saboreando su victoria. 3 días perdidos buscándote. 2 hombres muertos. ¿Y para qué? Para terminar aquí de todos modos. Se arrodilló junto a ella. Deberías haber venido tranquilamente. Habría sido más fácil. Elara escupió sangre hacia su rostro. Vete al infierno. Rodrigo limpió su cara con disgusto. Levantó su pistola para el tiro final. Pero entonces el mundo explotó en sonido. Un disparo de rifle atravesó el aire. Rodrigo gritó, su pistola volando de su mano. Tenía un agujero atravesando su palma. Mateo Villanueva apareció sobre la colina, su caballo espumoso de sudor, su rifle humeante. Aléjate de ella. Su rugido era puro furia animal. Rodrigo se levantó, retrocediendo. El hombre de ojos fríos ya tenía su arma apuntando a Mateo. Pero el ara no estaba terminada. Incluso herida, incluso sangrando, todavía tenía su cuchillo. Lo había sacado mientras Rodrigo estaba distraído. Cuando Rodrigo pasó junto a ella retrocediendo, ella se lanzó. El cuchillo encontró su estómago, hundiéndose profundo. Rodrigo miró hacia abajo con ojos sorprendidos. Tocó la sangre que brotaba de su abdomen. Tú, perra. Cayó de rodillas. El hombre de ojos fríos disparó a Mateo. Falló por centímetros. Mateo devolvió el fuego. Esta vez no falló. La bala golpeó al hombre en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Cayó sin un sonido, sus ojos fríos finalmente cerrados. Mateo desmontó y corrió hacia el ara. Ella estaba sentada en el suelo, sosteniendo su hombro sangrante, mirando a Rodrigo agonizar. El ara, Mateo se arrodilló junto a ella, buscando la herida. Estoy bien, mintió ella. Es solo el hombro. Rodrigo tosió sangre. Mateo se volvió hacia él. El hombre estaba muriendo, eso era obvio. La herida era mortal. Mateo se acercó y se arrodilló junto a él. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué ella? ¿Por qué te importaba tanto? Rodrigo rió, un sonido húmedo y terrible. ¿Quieres saber la verdad, matador? Tosió más sangre. Mi hija tenía su edad. Alta. Fuerte. Murió de hambre. En mis brazos. Porque no tenía dinero para alimentarla. Su voz se volvió más débil. Cuando vi a tu gitana, vi a mi pequeña. Y pensé, si no pude salvar a la mía, al menos podría poseer a alguien que se pareciera a ella. Mateo sintió algo complicado en su pecho. No era perdón. Pero era comprensión. Este hombre, este monstruo, había sido destrozado por la pérdida al igual que él. Lo siento, dijo Mateo. Por tu hija. Rodrigo lo miró con su único ojo bueno. Yo también, por las tuyas. Matador. Sus ojos se cerraron. Su respiración se detuvo. Mateo se quedó arrodillado junto al cadáver durante un momento.
Luego se obligó a ponerse de pie y volvió con el ara. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo. «Esa herida necesita atención. El establo, los caballos. Ya se fueron. Salvaste a los que pudiste». Ayudó a Elara a ponerse de pie. Ella se tambaleó, débil por la pérdida de sangre. Mateo la sostuvo, prácticamente llevándola hacia la casa. Pero antes de que pudieran llegar, apareció otro jinete. Don Julián Sánchez, elegante como siempre sobre su caballo negro. Mateo maldijo. No tenía su rifle. Estaba apoyado contra la cerca donde lo había dejado al ayudar a Elara. Don Julián miró la escena. El establo en llamas. Los dos cuerpos. Elara sangrando. Mateo sucio y exhausto. «Vaya», dijo. «Qué desastre». «Vete, Julián», dijo Mateo cansado. «Ya tienes lo que querías. Rodrigo está muerto. Tus manos están limpias. Vete y déjanos en paz». Pero Don Julián no se movió. En cambio, desmontó lentamente. Sacó una pistola de su abrigo. «Verás, Villanueva, ese es el problema. Mis manos no están limpias. Porque tú sigues vivo. Y mientras vivas, eres un recordatorio». «¿De qué?» «De lo que fui durante la guerra. De lo que hicimos». Don Julián caminó más cerca. «Quería saber qué información tenía sobre tus fantasmas. Aquí está, uno de ellos no era fantasma». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?» «El niño de 14 años. El que disparaste en aquel pueblo». Don Julián sonrió sin humor. «No murió. Sobrevivió. Vive en Mérida ahora, casado, con hijos. Lo vi hace 2 meses». El mundo se fragmentó alrededor de Mateo. Durante 3 años había cargado la culpa de matar a ese niño. ¿Y ahora? ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas que algunos de tus pecados fueron peores de lo que pensabas. Ese niño sobrevivió, sí. Pero solo para vivir con el trauma de casi morir por tu mano. Vive con pesadillas. Con miedo. Porque tú, siguiendo órdenes, le disparaste. Don Julián levantó su pistola. «Y quiero que sepas que mientras yo seguí adelante, prosperé, tú te quedaste estancado en la culpa. Porque yo era más inteligente. Yo entendí que el pasado es solo el pasado si lo dejas ir». Julián, Mateo dio un paso al frente, colocándose entre la pistola y el ara. «Fuimos hermanos de armas. Luché a tu lado. Tomé una bala por ti en San Lorenzo». «Exacto. Y yo debería haber estado allí cuando murieron tu esposa y tu hija. Debería haber ayudado. Pero estaba ocupado comprando tierras baratas de viudas desesperadas». Don Julián rió amargamente. «¿Ves? Tú crees que eres el monstruo. Pero yo soy peor. Porque al menos tú tienes remordimiento». Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Pero entonces el ara se movió. Incluso herida, incluso débil, ella era rápida. Sacó el cuchillo de la cintura de Mateo y lo arrojó en un movimiento fluido. La hoja giró a través del aire y se hundió en el hombro de don Julián. No era una herida mortal, pero lo hizo gritar y soltar la pistola. Mateo corrió hacia adelante, golpeó a don Julián en la mandíbula. El hombre mayor cayó al suelo. Mateo podría haberlo matado. Habría sido fácil. Merecido, incluso. Pero miró a Elara, de pie detrás de él, sangrando pero viva. Pensó en Inés. En Lucía. En los 17 fantasmas. Y tomó una decisión. «No», dijo. «No más. No más sangre a menos que sea absolutamente necesario». Ató a don Julián con cuerdas y lo dejó en el patio. Luego volvió con el ara.
Tenemos que cuidar ese hombro, dijo. La llevó adentro. La sentó en la mesa. Con manos temblorosas pero firmes, limpió la herida, sacó la bala, que por fortuna había pasado limpiamente a través del músculo, y la cosió con hilo de silla. El ara no hizo un sonido durante todo el proceso. Solo apretó los dientes y miró a otro lado. Cuando terminó, Mateo vendó el hombro cuidadosamente. Necesitas descansar, dijo. Tú también. Lo sé. Pero primero. Salió y subió a don Julián a su caballo. El noble estaba consciente ahora, mirándolo con ojos llenos de odio y, ¿era vergüenza? Te llevaré con la Guardia Civil en el pueblo, dijo Mateo. Testificaré sobre todo. La extorsión. Tu complicidad con Rodrigo. Todo. ¿Y tus propios crímenes? Escupió don Julián. ¿Contarás sobre el matador? Si es necesario, sí. Mateo miró a su antiguo hermano de armas. Ya no me escondo, Julián. Ya no huyo de lo que hice. Si debo enfrentar justicia, lo haré. Pero tú vendrás conmigo. Cabalgó con don Julián al pueblo. Tomó 3 horas. Cuando llegaron, la Guardia Civil escuchó la historia de Mateo. Don Julián Sánchez, dijo el capitán, está arrestado por extorsión y complicidad en intento de asesinato. ¿Y él? Gritó don Julián, señalando a Mateo. Él es el matador. Un criminal de guerra. El capitán miró a Mateo durante un largo momento. He oído las historias, dijo finalmente. Sobre lo que hiciste durante la guerra carlista. Pero también he oído que desde entonces has vivido en paz. Que ayudaste al viejo Morrison cuando su granero se quemó. Que le diste semillas a la viuda Sánchez cuando no podía permitirse plantarlas. Hizo una pausa. La guerra hace monstruos de los hombres, Villanueva. Pero los hombres pueden elegir dejar de ser monstruos después. Tú elegiste. Don Julián no. Se volvió hacia sus hombres. Llévenselo. 10 años de prisión por extorsión. Mateo cabalgó de regreso al rancho bajo las estrellas. Exhausto. Adolorido. Pero libre. Libre de don Julián. Libre de Rodrigo. Y, tal vez por primera vez, libre de la culpa que lo había atormentado durante 3 años. Porque el capitán tenía razón. La guerra hacía monstruos de los hombres. Pero los hombres podían elegir cambiar. Y Mateo había elegido. El ara estaba esperando en el porche cuando llegó. Tenía el brazo en un cabestrillo, pero estaba de pie. ¿Está terminado? Preguntó. Está terminado. Ella sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. Entonces ven aquí, idiota. Tienes una promesa que cumplir. Mateo desmontó y caminó hacia ella. Se detuvo en el escalón inferior, dejándola más alta que él. El ara, comenzó. Durante 3 años, he estado muerto por dentro. Solo existía. Y entonces apareciste y me enseñaste que todavía podía sentir. Que todavía podía ser más que mis errores. Tomó su mano sana entre las suyas. No tengo mucho. Este rancho que apenas funciona. 3 caballos. Un montón de deudas. Y un pasado que siempre me seguirá. Mateo. Déjame terminar. Respiró hondo. No tengo mucho. Pero lo que tengo, quiero compartirlo contigo. Equitativamente. No como esposa y esposo, donde tú serías mía. Sino como socios. Iguales. Ambos dueños de esta tierra. Ambos con voz en todas las decisiones. Se arrodilló en el escalón, mirando hacia arriba a ella. El ara. ¿Te quedarás conmigo? ¿Construirás algo nuevo aquí, conmigo?
Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elara ahora. Tengo algo que decirte primero, dijo. Y necesitas saberlo antes de decidir si realmente me quieres aquí. Sacó unos papeles doblados de su bolsillo. Se los entregó a Mateo. Él los abrió. Eran títulos de propiedad. 40 hectáreas de tierra cerca de la frontera portuguesa. Y una carta de un banco confirmando un depósito de 800 pesetas. Mi padre, explicó Elara. Antes de morir, me dio esto. Dijo que algún día lo necesitaría. Que algún día encontraría un lugar que valiera la pena reclamar. Miró el rancho, el establo quemado, los campos que luchaban por crecer. Este es ese lugar. Y tú eres esa persona. Se arrodilló frente a él, ignorando el dolor en su hombro. Mateo Villanueva. Propongo que unamos nuestras tierras. Que construyamos algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría solo. Como socios. Como iguales. Mateo sintió algo caliente expandirse en su pecho. No era solo amor, aunque eso estaba ahí. Era esperanza. Era posibilidad. Era futuro. Acepto, dijo. Y yo acepto tu propuesta. Se miraron durante un largo momento. Luego, finalmente, después de días de espera, semanas de tensión, años de soledad. Se besaron. No era un beso de película. Era torpe, porque ambos estaban arrodillados en ángulos raros. Era salado, porque ambos estaban llorando. Pero era perfecto. Porque era real. Cuando finalmente se separaron, Elara apoyó su frente contra la de él. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo. Reconstruir el establo. Combinar las tierras. Aprender a vivir juntos. Lo sé. Y habrá días difíciles. Días en que los fantasmas nos persigan. Lo sé. Pero estaremos juntos. Estaremos juntos, concordó Mateo. 2 meses después, el nuevo establo estaba terminado. Más grande que el anterior, con base de piedra y techo de tejas. Mateo había contratado ayuda del pueblo, pagando con parte del dinero de Elara y promesas de trabajo futuro. Los campos habían sido arados y plantados. La tierra de Elara cerca de Portugal había sido registrada oficialmente en ambos nombres. El notario había levantado las cejas ante eso, una mujer gitana copropietaria con un vaquero payo, pero había registrado los documentos de todos modos. Don Julián estaba en prisión. Los rumores decían que había perdido la mayor parte de su fortuna en multas y restituciones. Rodrigo el Tuerto y el hombre de ojos fríos estaban enterrados en tumbas sin marcar. Nadie preguntó por ellos. Hombres como esos desaparecían todo el tiempo. El hombro de Elara había sanado, aunque todavía le dolía cuando el clima cambiaba. Tenía una cicatriz, pálida contra su piel morena. Decía que le gustaba. Un recordatorio de que había sobrevivido. Mateo seguía viendo fantasmas algunas noches. Los 17 muertos. Pero ahora, cuando despertaba temblando, Elara estaba allí. No intentaba consolar con palabras vacías. Solo lo sostenía hasta que el temblor pasaba. Y lentamente, mes a mes, los fantasmas perdían su poder. Un día, Mateo estaba trabajando en la cerca sur cuando oyó cascos. Se tensó instintivamente, su mano moviéndose hacia el rifle. Pero era solo el capitán de la Guardia Civil, cabalgando con 2 hombres más. Villanueva, saludó el capitán. Tengo noticias. Mateo esperó, su corazón latiendo rápido. Rodrigo Méndez y sus asociados son oficialmente declarados muertos. El caso está cerrado. El capitán hizo una pausa. También quería que supieras, investigamos tu historia. La guerra carlista. Tus acciones. Mateo se preparó para lo peor.
Y encontramos que seguías órdenes militares legítimas. Órdenes que muchos considerarían cuestionables, pero legales bajo ley marcial. No se presentarán cargos. Mateo sintió que sus rodillas se debilitaban. ¿En serio? ¿En serio? El capitán miró alrededor del rancho. Has construido algo bueno aquí, Villanueva. Con la señorita Elara. Sería una pena destruirlo por guerras pasadas. Se inclinó desde su montura. Además, entre tú y yo, la mayoría de nosotros hicimos cosas durante la guerra que preferiríamos olvidar. La diferencia es que tú estás tratando de ser mejor. Eso cuenta. Después de que se fueron, Mateo se quedó en medio del campo durante largo tiempo. Luego caminó hacia donde Elara estaba reparando parte del techo de la casa. ¿Qué querían?, preguntó ella. Cerrar el caso. Sin cargos contra mí. Oficialmente. Elara bajó su martillo y bajó de la escalera. Lo miró con esos ojos oscuros que lo veían tan completamente. ¿Cómo te sientes? Mateo lo pensó. Libre, dijo finalmente. Por primera vez en años, libre. Ella sonrió. Bien. Porque necesito que un hombre libre me ayude a terminar este techo. Trabajaron el resto del día, lado a lado, como lo habían hecho durante meses. Cuando el sol comenzó a ponerse, se detuvieron y admiraron su trabajo. El rancho se veía bien. No perfecto. Todavía había cercas que reparar. Todavía había campos que necesitaban más trabajo. Pero se veía como un hogar. Su hogar. Esa noche, mientras se sentaban en el porche bebiendo vino y mirando las estrellas, Elara habló de repente. Quiero mostrarte algo. Se levantó y le ofreció su mano. Mateo la tomó, confundido. Ella lo llevó a través del patio hasta un lugar detrás de la casa donde había estado trabajando sola durante las últimas semanas. Había plantado un jardín. Pequeño, pero cuidadosamente arreglado. Flores de todo tipo, plantadas en patrones que Mateo no entendía inmediatamente. Entonces vio. En el centro, rodeadas por un círculo de piedras blancas, había girasoles. Los favoritos de Lucía. Pensé, dijo Elara suavemente, que tu familia debería ser parte de esto también. Parte de lo que estamos construyendo. Mateo sintió lágrimas calientes en sus mejillas. Tomó la mano de Elara y la apretó. Gracias, susurró. Caminaron juntos hacia las dos tumbas que Mateo había visitado tan a menudo en los últimos 3 años. Pero esta vez, no estaba solo. Inés. Lucía. Mateo habló en voz baja. Esta es Elara. Ella me ayudó a encontrar el camino de vuelta. Desde la oscuridad. Elara se arrodilló y puso girasoles frescos en cada tumba. Prometo honrarlas, dijo simplemente. Prometo cuidar del hombre que amaron. Permanecieron allí mientras la oscuridad caía, dos figuras iluminadas por la luz de la luna. Finalmente, Mateo habló otra vez. Creo que les habrías gustado, dijo a las tumbas. Y creo que a ella también le habrían gustado ustedes. Elara apretó su mano. ¿Lista para volver?, preguntó Mateo. No todavía. Quédate un momento más. Así que se quedaron. Bajo las estrellas que habían visto tanta muerte, tanta pérdida, tanta oscuridad. Pero que ahora veían algo nuevo. Esperanza. Redención. Un futuro. Epílogo, 1 año después. El mercado de Mérida estaba lleno de gente. Mateo y Elara habían llegado temprano, su carreta cargada con productos de su rancho. Trigo. Verduras. Vino que Elara había aprendido a hacer mejor que el de Mateo. Mientras instalaban su puesto, un hombre se acercó. Era joven, tal vez 25 años,
con una cicatriz que corría desde su sien hasta su mandíbula. Mateo lo reconoció inmediatamente. Era el niño. El de 14 años. El que supuestamente había matado. El hombre se detuvo frente al puesto. Miró a Mateo durante un largo momento. «Tú eres Mateo Villanueva», dijo. No era una pregunta. Sí. Era soldado carlista. Disparaste a mi pueblo. Me disparaste. Tocó la cicatriz. Aquí. Mateo sintió que el ara se tensaba a su lado, lista para pelear si era necesario. Pero él puso una mano en su brazo. Sí, dijo simplemente. Lo hice. Y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. El joven asintió lentamente. Durante años, te odié. Soñaba con encontrarte. Con matarte como intentaste matarme. Sería tu derecho, dijo Mateo. Pero entonces me casé. Tuve hijos. Y me di cuenta que el odio es pesado. Demasiado pesado para cargar mientras intentas construir una vida. Miró alrededor del mercado. Don Julián me contó sobre ti. Sobre lo que pasó. Sobre cómo dejaste ir la venganza. Extendió su mano. No puedo decir que te perdono. Todavía tengo pesadillas. Mi hija se asusta cuando oye disparos. Eso siempre será culpa tuya. Mateo asintió, aceptando el peso de esa verdad. Pero puedo decir, continuó el joven, que respeto que estés tratando de ser mejor. Que no te escondiste cuando la ley vino por ti. Que construiste algo en lugar de destruir más. Tomó la mano de Mateo y la estrechó brevemente. Mi nombre es Miguel, dijo. Y si alguna vez necesitas un trabajador en tu rancho, conozco a hombres buenos buscando empleo honesto. Se alejó antes de que Mateo pudiera responder. El ara puso su brazo alrededor de la cintura de Mateo. ¿Estás bien? Sí, dijo Mateo, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Creo que sí. Pasaron el día vendiendo sus productos. La gente era amable. Algunos recordaban las historias sobre el matador, pero más recordaban las historias recientes. Sobre el vaquero y la gitana que habían desafiado las convenciones. Que habían construido algo contra todas las probabilidades. Cuando el sol comenzó a ponerse y empacaban para volver a casa, el ara se volvió hacia Mateo. Hay algo que necesito decirte, dijo. Mateo sintió un momento de pánico. Su expresión debió mostrarlo porque el ara rió. No es algo malo, idiota. Tomó su mano y la puso sobre su estómago. Estoy embarazada. 3 meses. El mundo se detuvo. ¿Qué? Vamos a tener un bebé. En primavera. Mateo la miró, incapaz de procesar las palabras. Entonces la levantó y la hizo girar, riendo por primera vez en lo que parecían años. «Un bebé», gritó. «Vamos a tener un bebé». La gente en el mercado los miró, algunos sonriendo ante la obvia alegría. Cuando la bajó, Mateo estaba llorando de nuevo. Pero eran lágrimas de felicidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería estar segura. Y quería decírtelo cuando el pasado finalmente estuviera cerrado. El ara tocó su mejilla. El pasado está cerrado, Mateo. Ahora solo queda el futuro. Cabalgaron de regreso al rancho mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Cuando llegaron, Mateo ayudó a el ara a bajar de la carreta con cuidado extra. Voy a ser padre otra vez, dijo asombrado. Y yo voy a ser madre por primera vez. El ara sonrió. Estoy aterrorizada. Yo también. Pero lo haremos juntos. Lo haremos juntos. Entraron a la casa, que ya no se sentía vacía. Las paredes habían sido pintadas. Había cortinas en las ventanas,
hechas por el ara. Había fotografías en las paredes. Una de Inés y Lucía. Una de Elara y Mateo el día que firmaron los papeles del rancho. Y pronto, habría una más. De una nueva familia. Esa noche, Mateo se paró en el porche mirando su tierra. Los campos que había plantado. Los edificios que había reconstruido. Las cercas que había reparado. Pero más que eso, miró la vida que había construido. Con Elara. Con propósito. Con esperanza. El pasado nunca desaparecería completamente. Los fantasmas todavía visitaban algunas noches. La culpa todavía pesaba algunas mañanas. Pero ahora había más. Había amor. Había futuro. Había redención. No completa. Nunca completa. Pero suficiente. Y para Mateo Villanueva, que había sido el matador, que había sido un fantasma viviente, que había sido un hombre perdido en su culpa. Suficiente era más que suficiente. Era un milagro. Elara salió para unirse a él en el porche. Se quedaron juntos, mirando el mismo horizonte que una vez había parecido tan vacío. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que hace un año, estaba solo. Esperando morir. Y ahora. Y ahora estás conmigo. Y vamos a tener un bebé. Y don Julián está en prisión. Y Rodrigo está muerto. Y Miguel te dio una segunda oportunidad que nunca pensaste que tendrías. Es mucho para procesar. Lo sé. Elara apoyó su cabeza en su hombro. Pero tenemos tiempo. Todo el tiempo del mundo. Mateo la besó suavemente. Te amo, dijo. Las primeras veces que había dicho esas palabras, apenas podía pronunciarlas. Ahora salían fáciles. Y yo te amo, respondió Elara. Mi matador reformado. Tu socio, corrigió Mateo. Mi socio, concordó ella. En todo. Permanecieron así hasta que la luna salió, pintando todo de plata. Dos almas que habían encontrado su camino a través de la oscuridad. Juntas. Y en algún lugar en la distancia, si escuchabas con suficiente cuidado, podrías oír el susurro del viento a través de los campos de trigo. Sonaba como una bendición. Sonaba como perdón. Sonaba como hogar.